Muy bien, una vez más estamos aquí reunidos en un día sábado. Feliz sábado para todos aquellos que no han saludado todavía, que nos están mirando ahí a través de YouTube. También quiero hacer una breve introducción. Ya estuvimos estudiando este tema, estuvimos tratando parte de esta profecía. Quiero dividirla bastante meticulosamente, no quiero abarcarlo tan rápido todo porque quiero que esto quede claro para que cada uno de nosotros después tenga la capacidad de explicarlo. Por eso vamos a ir directamente a lo que nos compete el día de hoy, que es la continuación de este estudio de Daniel 11, versículos 40 al 45. Esta es una profecía bastante actual, como yo les había dicho anteriormente, porque justamente en el versículo 12:1 estuvimos repasando la semana pasada, estuvimos estudiando cómo en diferentes versiones de la Biblia nos habla acerca de un tiempo en el cual iba a ocurrir todo esto, y nos dice que es en el tiempo del fin, en el tiempo del fin. Bueno, esto ya lo habíamos visto la semana pasada, que este capítulo es toda una historia o un resumen histórico. Bueno, en ese momento era profecía futura porque todavía no acontecían ciertos elementos y ciertas situaciones de la historia, pero básicamente nos estamos centrando en Oriente Medio, en Medio Oriente, específicamente Palestina, toda la zona que sería Palestina, porque esa es la visión del profeta. Y el profeta, tratando de relatar esta visión o estos eventos que, que estaban siendo explicados hacia él, y el ángel también que le estaba explicando esta visión y esta profecía a Daniel, empieza a hablarle de un rey del norte y de un rey del sur, en forma figurada, ¿ok? Porque a lo largo del tiempo los reyes iban a ser diferentes reyes, diferentes naciones, pero siempre teniendo en cuenta que iban a estar los del norte y los del sur. Por un momento, el rey del norte pudo haber sido Alejandro Magno, en otro momento pudo haber sido Napoleón, por un momento el rey del sur pudo haber sido X personaje de la historia, pero siempre teniendo en cuenta como centro de esta profecía Palestina, Oriente Medio. Ese es el centro. De ahí hacia arriba es el norte y de ahí hacia arriba es el sur. Una vez entendiendo y comprendiendo esto, vamos a seguir avanzando. Bueno, aquí esto es lo que les mencionaba, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo esto. Daniel estaba aquí en el río Tigris, teniendo esta visión, ¿verdad? Por lo tanto, no sabemos en qué punto del río Tigris ha sido esta visión, pero hacia el sur, acá nosotros tenemos Arabia, lo que ya nos va dando una idea de quién sería el rey del sur, y hacia el norte, bueno, ya vamos a ver de qué norte nos está hablando. Bueno, vamos a leer nuevamente estos versículos para poder entrar en contexto. Daniel 11, 40 al 45 nos dice lo siguiente. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Y habíamos visto que esta frase, al cabo del tiempo, también se refería a lo que era el tiempo del fin, ¿sí? Pero en el tiempo del fin sería justamente esto. Voy a buscar mi Biblia para poder leer directamente desde acá. Nos dice que entrará a la tierra gloriosa
y muchas provincias caerán, pero hay algunas que escaparán. Dice más, estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano, perdón, contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata, y todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien la ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien. Por lo tanto, estamos en el contexto del tiempo del fin, y aquí habíamos quedado la semana pasada. ¿Quién es el rey del norte? ¿Quién es el rey del sur? ¿Cuál es la tierra santa y gloriosa? ¿Quién es Edom, Moab y Amón? ¿Quién es Egipto, Libia y Etiopía? Todas estas cosas las vamos a ir cubriendo a medida que vayamos estudiando. Hoy específicamente vamos a hablar sobre el rey del norte. Muy bien. ¿Quién es el rey del norte? Para entender quién es el rey del norte, tenemos que entender que hoy en día a nivel mundial hay diferentes sociedades secretas. Sociedades secretas que no son tan secretas, pero sí sabemos que ellas están detrás de todo lo que sería este gobierno mundial que quieren imponer, que ellos mismos le han denominado el nuevo orden mundial, ¿verdad? Pero en sí, estas sociedades secretas, la masonería, los Illuminati, no siempre fueron, o sea, siempre fueron secretas, pero no siempre fueron tan ocultistas como lo son hoy en día, que tienen tantos símbolos de índole satánica y que en los rangos más elevados son bastante satanistas, ¿sí? Son bastante espiritistas y satanistas y todo lo que tiene que ver con eso. Literalmente y abiertamente, ellos hacen sacrificios humanos y comen fetos y cosas por el estilo, se beben sus sangres. Es algo bastante, eh, la verdad, bueno, no tengo una palabra específicamente para describir eso, sería, no sé, asqueroso, bueno, en fin. Va en contra de toda moral y en contra de todo principio bíblico. Pero estas sociedades secretas no siempre fueron así. Ellas empezaron a crear rangos superiores y ocultismo cuando aparecieron estos personajes en escena. Los jesuitas son una orden que nació en el tiempo de la Reforma, ¿sí? En el tiempo de la Reforma protestante. Para poder aplacar la Reforma, fueron justamente una orden militar que nació para poder aplastar, matar y exterminar a todo aquel que se levantara en contra de lo que fuera el poder romano. En aquellos años comienza todo lo que fue la parte más dura y más cruda de la Inquisición romana, donde murieron más de 50 millones de personas. Es algo muy interesante de analizar el logo que tienen los jesuitas para aquellos que nunca se han puesto a analizar todas estas cosas. Porque así como el logo de la masonería tiene un significado, así como el logo de los Illuminati con ese triángulo y el ojo que todo lo ve, ¿verdad? Tiene un significado. Así también el logo de los jesuitas. Si ustedes se dan cuenta, detrás del logo de los Illuminati, detrás del ojo, hay un sol, ¿verdad? Es como una luz, un resplandor, como un sol, ¿verdad? Si nosotros vemos acá, también tenemos un sol.
Si ustedes ven acá también esta parte redonda que tiene en el medio el sol, este círculo blanco, es muy similar a la hostia, ¿sí? La hostia sería esta especie de pan sin levadura que ellos dan, ¿verdad? En la Eucaristía que se da en la Iglesia Católica. Y uno dice, eso no tiene nada de malo, es algo inocente, es algo que instituyó Cristo en la Santa Cena, pero vamos a ver que en realidad no es así, no es así. De hecho, en el antiguo Egipto se tomaba esta práctica. Se tomaba esta práctica y se pensaba, justamente era una especie de pan redondo así también, que se lo comían diciendo que estaban comiéndose al dios del sol, ¿sí? Y de esta manera ellos también participaban, de cierta forma, de su divinidad. Era un acto de sumisión al dios del sol. Cristo es el sol de justicia. Vemos cómo está ese paralelismo siempre. Y las siglas IHS también tienen una similitud tremenda con los tres dioses principales egipcios, o la Trinidad egipcia, que sería Isis, Horus y Set. Tenemos a Isis, Horus y Set. Y justamente Horus en el medio. Como está el ojo de Horus acá también, en los Illuminati y también de la masonería. Y por último, podemos analizar los clavos. Hay 3 clavos, y es curioso que la numerología para el clavo es el número 6 en Roma, ¿verdad? En la cultura romana. Y también en la cultura hebrea también es el número 6. Si tenemos 3 clavos, tenemos 3, 6. Ya vamos viendo por dónde va la cosa más o menos, ¿verdad? Bueno, los jesuitas no necesariamente tienen que ser sacerdotes. Ellos pueden ser bomberos, pueden ser médicos, pueden ser pilotos de avión, pilotos de barco, como por ejemplo, pueden ser ingenieros, como por ejemplo el ingeniero que construyó el Titanic era jesuita. ¿Por qué construyó el Titanic? Un jesuita. Bueno, hay que retroceder un año antes, 1912, cuando se impulsa este nuevo orden mundial que ya no es tan nuevo, es bastante viejo. Sí, viene desde los tiempos de Caín. Imagínense, ya desde ese tiempo ya viene todo, no es algo tan nuevo. Quizás ese sería el viejo orden mundial, tal vez si le tuviéramos que poner un nombre. Pero, ¿qué pasa en 1912? Se juntan todos los más poderosos del mundo, juntamente con algunos emisarios, entre ellos jesuitas del Vaticano, que estaban también allí los Rothschild y todas estas familias poderosas, ¿verdad? Para poder formar lo que sería el Banco de Reserva Federal. Un banco que le diera valor al oro del Vaticano. Porque el Vaticano tiene mucho oro, pero no puede gastar ese oro. Porque son una iglesia, son una entidad religiosa, ellos no pueden tener un poder económico, no pueden ser un poder económico, aunque siempre lo han sido, pero no abiertamente, siempre en secreto. Por lo tanto, ellos ya querían algo que fuera un poder, un banco que tuviera el poder de dominar a todos los demás bancos que existieran en el mundo. Pero habían unos que tenían más dinero todavía, que eran muy ricos, y que se opusieron a que se formara este banco. Entonces, ¿qué sucedió? Que fracasó el plan de los jesuitas de poder darle valor al oro del Vaticano. ¿Y qué hicieron? Mandaron a este ingeniero a que construyera el Titanic. Se construye el Titanic, una obra, pero de la ingeniería extraordinaria, porque ese es otro punto a tener en cuenta. Los jesuitas son muy inteligentes, son personas, pero
preparadísima. Ellos los entrenan desde que tienen 5 años. Los adoctrinan de una manera tremenda para que cumplan los objetivos del papado, ya sea desde asesinatos hasta infiltraciones en gobiernos, en entidades religiosas, en lo que sea. Todo lo que tenga que ver con los propósitos ocultos que tenga el Vaticano. Entonces se construye el Titanic. Y en este Titanic se llevan a todos los más poderosos del mundo, tenían que estar ahí en ese lugar, ¿verdad? Porque era la novedad del momento y si eres rico tienes que estar ahí. Justamente estos ricos que se habían opuesto a la formación de este banco fueron los que fueron invitados a ser parte de la inauguración de este barco. Ellos eran protestantes, o sea, tenían una fe protestante, o sea, no compartían la fe católica, sino que tenían una fe como la de Martín Lutero, como la de Wycliffe, como la de Calvino, etc. Y junto con ellos se metieron a un montón también de otros protestantes en este barco para poder llevarlos a América. Era uno de los mayores sueños que tenía todo protestante europeo, era poder llegar a Norteamérica, tierra de libertad, tierra de sueños, ¿verdad? Ahí tú puedes ejercer la religión que quieras, etcétera. Puedes tener una libertad religiosa, entre comillas. Llegan a llevar este barco, ¿verdad? Va este barco, y el capitán del barco también era un jesuita. También era jesuita que servía a la orden con su profesión. Como les dije, no necesariamente tienes que ser un sacerdote para ser jesuita. Los jesuitas tienen una particularidad, que ellos hacen un voto de obediencia al Papa. Ellos hacen un voto de obediencia que es, pero obediencia estricta al Papa. Si el Papa le dice, mátate por la causa, ellos se matan por la causa. Es la verdad tremendo, es tremendo. ¿Qué pasa? Que el capitán del barco del Titanic era un experto en navegar por esas aguas. Había navegado, si no me equivoco, era durante unos 29 años o 27 años por ahí, pero eran más de 20 años que él tenía de experiencia navegar por ese lugar. Él ya conocía, ya a él se le dio el, el título de capitán de este barco y se le dio la orden de, cuando llegaron a la zona de los icebergs, de acelerar a toda máquina. Y así fue como se hundió el Titanic, y así fue como murieron estos ricos que se opusieron a la formación del Banco de Reserva Federal, y en 1913, un año después de que se hundiera el Titanic, fue formado el Banco de Reserva Federal Mundial. Bueno, eso por un lado, hay muchos otros eventos en los cuales han estado presentes las sociedades secretas y los jesuitas liderando las sociedades secretas. Los jesuitas se infiltraron en la masonería y se infiltraron en los Illuminati y también se infiltraron en el gobierno de los Estados Unidos. Eso lo vamos a ver sobre el final. Tenemos acá este logo, ¿sí? Que es muy importante también poder analizarlo. Las frases latinas que tienen acá, que dice Anuit Coeptis, aquí donde dice Novus Ordo Seclorum. Anis Coeptis es tomado de las palabras latinas annuo, que es la tercera persona del singular presente o perfecto, anuit, que es asentir o aprobar. Y como es la tercera persona, sería yo, tú, él, ¿verdad? Como él aprueba. Y coeptum, que es el plural de coepta, que es el comienzo o empresa. Por lo tanto, se traduce literalmente como él favorece nuestras empresas o ha favorecido nuestras empresas o nuestro comienzo o ha favorecido el comienzo. Pero ¿quién es él? ¿De quién está hablando? Porque aquí yo no creo que esté hablando de Dios, ¿verdad? Si esto es todo tan ocultista, sabemos quién es el que está detrás de todo esto, quién es el padre del ocultismo. Por lo tanto, sabemos quién es él. Novus Ordo Seclorum sería
nuevo orden de las edades o de los siglos, ¿sí? Sería el nuevo orden mundial. Por lo tanto, sería, él ha favorecido el comienzo del nuevo orden mundial, ¿verdad? Del nuevo orden secular. ¿Quién es el que ha favorecido este comienzo? Bueno, ya sabemos quién está detrás de todo esto. Bien, ¿quién es el rey del norte? Bueno, en Apocalipsis 13 tenemos que entender que cuando leemos las profecías de Daniel, van íntimamente ligadas a las profecías del Apocalipsis. De hecho, el versículo 39 de Apocalipsis, perdón, de Daniel 11, nos está hablando acerca de lo que estaba sucediendo en aquel momento por el año 1798, cuando Napoleón le pone fin al reinado del papado, cumpliendo la profecía de los 1260 días, que también está en el libro de Daniel. Luego nos habla, y en el tiempo del fin, habla del tiempo del fin, o sea, nos está llevando ya casi al final, y debemos también recordar lo que nos habla Apocalipsis 13. Y este capítulo yo los invito a estudiarlo con el capítulo de Apocalipsis 13. Vamos a leer ahora en este momento el capítulo 13 de Apocalipsis, pero sí vamos a tener en cuenta algunos detalles de este capítulo del último libro de la Biblia, porque nos va a dar luz sobre lo que está sucediendo y quién es el rey del norte y quién es el rey del sur. En el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de dos bestias, ¿sí? En realidad es una triple alianza que se formará, como escribí aquí, en el fin de los tiempos. Habrá una bestia del mar, que representa al Vaticano, ¿verdad? Este poder espiritual, y literalmente poder espiritual, porque son poderes también de espíritus de las tinieblas que están detrás de todo esto. Una bestia de la tierra, que ejercería un poder militar, y esta bestia de la tierra haría una imagen de la primera bestia, ya un poder judicial, ¿sí? Poder judicial que impondrá leyes, a la cual se le infundirá vida. En el capítulo 3, está en el versículo 3 del capítulo 13 de Apocalipsis, nos dice que había una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La herida mortal que recibió la bestia fue la herida que le fue infligida justamente al Vaticano cuando perdió su poderío en el año 1798. En el año 1798 ya pierde la credibilidad ante el mundo de que el Papa era intocable, porque era el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, todo el mundo pensaba que era intocable. Cuando Napoleón, específicamente el general Berthier, viene y lo toma preso y lo lleva cautivo, ¿verdad? Y lo encarcela, allí todo el mundo se dio cuenta de que en verdad el Papa era un simple ser humano más, que no tenía ningún tipo de convenio ni pacto con Dios, sino que en realidad era un ser humano que se aprovechaba de su poder, ¿verdad? Por lo tanto, recibió una herida de muerte, el sistema gubernamental del papado, que tenía poder político y militar como tal. ¿Sí? Ellos tenían lo que decía el Papa era ley para todos los gobiernos en aquel momento, era el líder del mundo. Pero perdió ese liderazgo, por lo tanto, esa es la herida de muerte que recibe. Sobre el tiempo del fin, ya todavía no, pero en cierto momento, cuando se le infunda vida a la imagen de la bestia, se declarará justamente como cumplida esta profecía del capítulo 3, perdón, del versículo 3, capítulo 13 de Apocalipsis, donde nos dice que esa herida mortal fue sanada. ¿Está sanando? Sí, está sanando, pero todavía no es sanada del todo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando? Bueno, por otro lado hay una bestia de la tierra. Y esa bestia de la tierra la empieza a nombrar en el versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis, que dice que tiene dos cuernos, semejante a los de un cordero, pero habla como dragón. ¿Qué quiere decir?
que eran cuernos semejantes a los del cordero. El cordero es un animal inocente. De hecho, es utilizado para representar a Cristo, la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con este cordero o esta bestia con cuernos de cordero? ¿Por qué se la ve de esta manera? Bueno, Estados Unidos en su comienzo era una nación protestante. Era una nación, bueno, sigue declarándose protestante, pero ya no tiene nada de protestantes. Pero en su comienzo eran todos protestantes que venían escapando desde Europa, venían escapando hacia esta tierra, hacia Norteamérica. Y ellos en su constitución tienen puestos esos ideales de libertad religiosa, todo lo contrario de lo que estaba hablando el papado en Europa. Por eso todos ellos se escapan. Y por eso tiene cuernos como de cordero, porque en un principio es inocente, es una nación inocente, pero luego, con el transcurso del tiempo, ha sido corrompida y habla como dragón. Habla como dragón y bueno, eh, luego nos dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y al ejercer la autoridad de la primera bestia, nosotros recordamos qué tipo de autoridad ejerció el Vaticano en el pasado y podemos recordar toda la etapa de la Inquisición. Podemos recordar toda la etapa de ese poderío que adquiere en el año 538 como un poder político, religioso y militar. Por lo tanto, estamos hablando justamente de este tipo de poder que va a ejercer Estados Unidos como representante del papado, como representante del Vaticano, ¿ok? Y si va a ejercer toda esa autoridad, por lo tanto va a ser una autoridad militar, ¿ok? Una autoridad militar. Entonces tenemos por un lado un poder militar, un poder político, un poder judicial que va a ser ejercido por parte de Estados Unidos como marioneta del Vaticano. ¿Okay? Ese poder judicial. ¿Cómo va a ejercer el poder judicial? Bueno, se va a ejercer una ley, ¿sí? Una ley llamada ley dominical. ¿Sí? Esta ley es conocida como la marca de la bestia. La marca de Dios o el sello de Dios, nosotros lo encontramos en Ezequiel, en el capítulo 20, en el versículo 20 también. Si leemos Ezequiel 20:20 nos deja clarísimo cuál es el sello de Dios. Nos dice lo siguiente: y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Esa es la señal entre Dios y sus hijos, los que santifican el día de reposo. ¿Okay? No estoy hablando solamente de ir a sentarse en una banca a la iglesia. Estoy hablando de verdaderamente santificarlo. Nadie puede santificar el día de reposo por sí mismo. Por eso debemos pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo, gracias a la influencia del Espíritu Santo. Ahora, si el sábado es la marca de Dios o la señal de Dios, ¿cuál será la señal o la marca de la bestia? Un día rival, un día opuesto. ¿Sí? Satanás nunca se inventa nada nuevo, él siempre plagia todo lo de Dios. Por lo tanto, ese día opuesto va a ser el día domingo, como ya lo estamos viendo en la encíclica Laudato Si, que ha hecho el mismo Papa Francisco, que la leyó en el año 2015 y que se ha ido sumando a diferentes encíclicas que también ha lanzado, pero principalmente lo que ellos quieren hacer es cuidar la casa común, tener un día como el domingo climático para cuidar la casa común, como día de la familia, etcétera. Todas las sartas de mentiras que viene hablando el Papa en realidad no es más que otra cosa que preparar a las mentes humanas para ese último golpe final del nuevo orden mundial. ¿Y quién va a ejercer primero esta ley? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La bestia de la tierra, que sería justamente Estados Unidos, nos dice
que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Por lo tanto, esta imagen de la bestia se le infunde aliento a través de una ley para que esta ley, ¿sí?, que se va a dictar a través del gobierno estadounidense, mande a matar a todo aquel que no adore esta ley que es una imagen del sistema católico. ¿Cuál sería esa imagen del sistema católico? Bueno, la adoración a Dios, entre comillas, en el día domingo. Sabemos que es una adoración en realidad a sus dioses, ¿sí?, a los dioses que tienen dentro de la iglesia romana. Tenemos allí a la supuesta Virgen María, que en realidad no es más que la misma Isis o la misma Semiramis de Babilonia, con Tamuz en sus brazos. Son dioses que les cambiaron el nombre y le pusieron que era María y Jesús en brazos. Tenemos por otro lado los santos y todo lo que tiene que ver con ello, y además la transgresión del mandamiento de Dios. Cuando Dios dice, el sábado sea señal entre mí y vosotros, no se está refiriendo al domingo, o al día que a ti te guste más, o al día que tú quieras, sino que se está refiriendo justamente al sábado, séptimo día de la semana. Y va a mandar a todo el mundo que se adore. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Okay. Bueno, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Ya habíamos visto el 666 justamente allí en el logo de los jesuitas, está íntimamente ligado al catolicismo, etc. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que va a ir acompañado de esta ley que se va a imponer, que va a ser también esta marca que se va a poner en las manos o en la frente, ¿verdad? Y requiere de entendimiento actual. El profeta en ese momento estaba en un tiempo donde no habían celulares, no había tecnología, no habían teléfonos, no había fax, no habían emails, no había chip de teléfono, no había electricidad. Entendiendo ese concepto y entendiendo el tiempo actual que estamos viviendo y sabiendo que estamos viviendo el tiempo del fin, ¿de qué manera ustedes se imaginan que una persona o un gobierno puede llegar a determinar o a saber, tener un registro de todas aquellas personas que han aceptado el nuevo régimen o han aceptado la nueva ley? ¿Será que van a pasar casa por casa haciendo una encuesta y te van a anotar en una lista y van a decir, ah, mira, él dijo que sí la aceptaba, entonces van a creer en tu palabra como que tú la aceptaste? ¿Creen que va a ser así, como un censo? Bueno, la evidencia de las últimas noticias, y que ya viene desde el año 2006, incluso antes, hablándolo nuestro hermano Víctor San Vicente y también muchos otros, de que se están preparando una especie de chips, ¿sí?, de chips mediante los cuales, y se están usando en muchos países, mediante esos chips, te lo leen en la mano, ¿verdad? Te lo ponen justamente aquí, en esta parte entre el dedo índice y el dedo pulgar, y allí en ese lugar luego pasan el escaneo de código de barras o un tipo de escaneo, ¿verdad?, de láser que te vea el chip para poder pagar tus cuentas, para poder saber tus datos, tu identidad, tu edad, todos tus datos van a aparecen allí. En ciertos países esto ya se está aplicando, pero todavía no es la marca de la bestia. Cuando se
promulgue juntamente con la ley dominical y se empiece a poner este chip para poder acogerte a este nuevo orden mundial, ¿sí? Va a ser cuando comience justamente todo esto. Debemos tener en cuenta y considerar que juntamente cuando se ponga este chip, nadie que no lo reciba va a poder comprar y vender, ¿verdad? Todos los que no reciban este chip no van a poder comprar ni vender, porque el dinero, como hoy lo conocemos, el dinero en papel, no va a tener ningún tipo de validez. Y es por eso que se está preparando todo esto a través de lo que se está haciendo, de los diferentes virus que se están lanzando a nivel mundial y que declaran estados de emergencia para poder expulsar en cierta forma el sistema antiguo de transacciones monetarias, que sería el papel moneda, porque se va a poner la excusa y decir, mira, es que ese papel transmite muchas enfermedades y necesitamos otro tipo de moneda el cual no nos transmita tantas enfermedades. Y es por eso que esto se va a cumplir de esta manera. Ahora, el rey del norte es una potencia mundial con un poder militar capaz de poder invadir Medio Oriente, porque volviendo a la profecía de Daniel 11, el rey del norte va a atacar justamente la zona de Medio Oriente. Más concuerda con esta descripción es Estados Unidos. ¿Pero qué tienen que ver las sociedades secretas en la unión del Vaticano y Estados Unidos? ¿Sí? Todo esto que estamos viendo acá. Bueno, distintas familias y logias de Illuminatis y de masonería fueron infiltradas por agentes jesuitas, induciéndolos al espiritismo y al satanismo. Eso es evidente en sus símbolos, pero no fueron los únicos en ser infiltrados, ya que a través de estos grupos de poder lograron infiltrar una nación como Estados Unidos desde sus inicios, ya que a pesar de tener una constitución protestante, son fieles al papado. Y bueno, vamos a leer aquí una carta que escribió Abraham Lincoln para poder respaldar lo que estoy diciendo. Igual los jesuitas se infiltran en todo, se han infiltrado en todas las denominaciones religiosas, en los testigos de Jehová, en los mormones, en los adventistas, en los evangélicos, en todos ellos. Los mismos católicos crearon el Islam, y eso lo vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere. Les voy a mostrar cómo fue que ellos son los precursores y los creadores de esta religión. En fin, cuáles eran sus propósitos y cuáles siguen siendo sus propósitos el día de hoy. Ahora vamos a leer esta carta de Abraham Lincoln. Discúlpenme que no puedo ver la parte de arriba porque me la tapa. Lo voy a checar un poquito. Dice, el hombre no debe preocuparse de cuándo él morirá, con tal que muera en su puesto de honor y deber. Pero yo puedo agregar hoy que yo tengo el presentimiento que moriré a través de la mano de un asesino. No sé si ustedes saben cómo murió Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue asesinado en un teatro, estaba viendo una función de ópera y fue asesinado en ese lugar. ¿Ok? Y él desde antes ya venía escribiendo diferentes cosas que son muy interesantes, todas estas cartas que él escribió desde antes, y era un tipo que la tenía súper clara, súper clara. El Papa y los jesuitas, con su infernal Inquisición, son los únicos poderes organizados en el mundo que tienen como recurso la daga del asesino, para asesinar a quienes ellos no pueden conquistar con la espada o convencer con sus argumentos. Desgraciadamente, yo siento más y más cada día que no es en contra de los americanos del sur solamente contra quienes yo estoy luchando. Es más en contra del Papa de Roma, sus pérfidos jesuitas y sus ciegos y sanguinarios esclavos. Muy bien, en ese momento, cuando Abraham Lincoln escribe esta carta, estaban en plena guerra, por eso él escribe esto. Era una guerra civil que había. ¿Sí? Si ustedes leen un poco de la historia de Estados Unidos,
pueden ver acerca de esta guerra civil, estaban los del norte contra los del sur. Abraham Lincoln pertenecía a los del norte. Y en el sur se habían infiltrado los jesuitas justamente para derrotarlo. Mientras que ellos piensen que pueden conquistar el norte, ellos no me matarán. Pero el día que nosotros derrotemos sus ejércitos, capturemos sus ciudades y los obliguemos a someter, entonces es mi impresión que los jesuitas, quienes son los principales gobernantes del sur, harán lo que ellos casi invariablemente han hecho en el pasado. La daga o la pistola hará lo que las fuertes manos de los guerreros no pudieron lograr. Y ya lo tenía súper claro, ¿no? La forma en que él iba a morir. Estaba seguro de que cuando ellos ganaran, porque al final ganan, al final lo iban a asesinar, ¿sí? Ya que no pudieron conquistarlo, ya que no pudieron someterlo, simplemente lo matan y ponen a otra persona en su lugar a la cual sí puedan manipular, y si no la pueden manipular, la matan hasta que llegue alguien que sí pueda manipular. Así es como funciona, siempre ha funcionado así. Esta guerra civil no parece ser nada más que un asunto político para aquellos que no saben. Yo hago las secretas primaveras de este drama terrible. Pero es más una guerra religiosa que una guerra civil. Es Roma la que quiere gobernar y degradar el norte, así como ha gobernado y ha degradado el sur, desde el mismo día de su descubrimiento. Son pocos los líderes del sur que no están bajo la influencia de los jesuitas. A través de sus esposas, relaciones familiares y sus amigos, varios miembros de la familia de Jeff Davis pertenecen a la Iglesia de Roma. Aún los ministros protestantes están bajo la influencia de los jesuitas, sin sospecharlo. Espera su triunfo en el norte, como lo ha hecho en el sur. Roma está haciendo aquí lo que ha hecho en México y en todas las repúblicas de América del Sur. Ella está paralizando por medio de la guerra civil los brazos de los soldados de la libertad. Ella divide nuestra nación para debilitarla, dominarla y luego gobernarla. Pero es muy cierto que si el pueblo americano supiera lo que yo sé, el odio feroz de los sacerdotes de Roma contra nuestras instituciones, nuestras escuelas, nuestros más sagrados derechos y nuestras amadas y atesoradas libertades, ellos los echarían de entre nosotros o los ejecutarían como traidores. La historia de estos últimos 1000 años nos muestra que donde quiera que la Iglesia de Roma se encuentre, ha sido una daga para herir el pecho de una nación libre. Ella es una piedra a su cuello para paralizarla y prevenir su adelanto por los caminos de la civilización, ciencia, inteligencia, felicidad y libertad. Esta guerra nunca habría sido posible sin la influencia siniestra de los jesuitas. Nosotros se lo debemos al papado, el hecho que ahora nosotros vemos nuestra tierra enrojecida con la sangre de sus hijos más nobles. Aunque había grandes diferencias de opinión entre el sur y el norte sobre el problema de la esclavitud, ni Jeff Davis ni cualquiera de los líderes de la Confederación se habrían atrevido a atacar el norte, si no fuese por haber confiado en las promesas de los jesuitas. Fueron prometidos bajo la máscara de la democracia que el dinero y las armas de los católicos romanos y las armas de Francia estaban a su disposición si ellos nos atacaban. Yo tengo lástima por los sacerdotes, los obispos y monjes de Roma en los Estados Unidos. Cuando el pueblo comprenda que ellos son en gran parte responsables de las lágrimas y el derramamiento de la sangre en esta guerra. Yo oculto del conocimiento público de la nación lo que yo sé sobre este tema. Pero si el pueblo supiera toda la verdad, la guerra se convertiría en una guerra religiosa y enseguida tomaría un carácter más salvaje y sangriento. Se pondría implacable, como todas las guerras religiosas lo son.
Se volvería una guerra de exterminio por parte de ambos bandos. El profesor Morse me ha contado sobre las conspiraciones iniciadas en la misma ciudad de Roma para destruir esta república. El pueblo no sabe cómo los sacerdotes, las monjas y los monjes que llegan diariamente a nuestras costas, bajo el pretexto de predicar su religión, de instruir personas en sus escuelas, cuidar de enfermos en sus hospitales, son nada más que emisarios del Papa, de Napoleón y de los otros déspotas de Europa, para socavar nuestras instituciones, para apartar los corazones de nuestro pueblo, de nuestra constitución y nuestras leyes, destruir nuestras escuelas y preparar un reino de anarquía aquí como lo han hecho en Irlanda, en México, en España y donde quiera que estén personas que quieran ser libres. ¿Es absurdo que un hombre jure por algo que odia, maldice y destruye? ¿Acaso la Iglesia de Roma no odia, maldice y destruye la libertad de conciencia cuando ella puede hacerlo? Yo estoy a favor de la libertad de conciencia en su sentido más noble, más ancho, más alto, pero yo no puedo dar libertad de conciencia al Papa y a sus seguidores. Los papistas, mientras me digan a través de todos sus concilios, teólogos y sus leyes, que su conciencia les ordena quemar a mi esposa, estrangular a mis hijos y cortar mi garganta cuando ellos encuentren su oportunidad. Esto no parece ser entendido por las personas hoy en día, pero tarde o temprano, la luz del sentido común hará entender a cada uno que no se le puede conceder libertad de conciencia a hombres que han jurado obedecer al Papa, quienes pretenden tener el derecho para imponer la muerte sobre aquellos que difieren con ellos en el tema de la religión. Bueno, la verdad es bastante fuerte la carta y dice muchas verdades. Lamentablemente hoy en día ya, bueno, se cumple la profecía más que nada, ¿no? Sabemos que se cumple esta profecía que ya estaba predicha desde hace mucho tiempo, de que justamente iban a conquistar Estados Unidos y bueno, que sería la bestia de la tierra, ¿verdad? Se tenía que cumplir la profecía. Pero la verdad lo que es triste en realidad es que muy poca gente sabe sobre estas verdades. Bueno, hay documentos históricos sobre el envolvimiento de la Iglesia Católica en la Guerra Civil y el asesinato de Lincoln. En 1886, un ex sacerdote, por el nombre Charles Chiniquy, Chinicuy, ¿será? Escribió un libro titulado 50 años en la Iglesia de Roma, que escribió sobre el asesinato de Lincoln como una gran conspiración católica. Chinicuy mantuvo que Jefferson Davis había ofrecido $1.000.000 si alguien matara al autor del derramamiento de sangre. Chinicuy escribió que el dinero pudiera ofrecerse, pero que los jesuitas solamente podrían seleccionar a los asesinos, entrenarlos y podría mostrarles una corona de gloria en el cielo. Bot fue la herramienta de los jesuitas. Él fue corrompido y dirigió el Vaticano. Y en 1906, Chinicuy dijo que el presidente Abraham Lincoln fue asesinado por los sacerdotes y los jesuitas de Roma. En 1856, Lincoln defendió a Chinicuy en la corte porque Lincoln era abogado. Chinicuy había reñido con su obispo y entonces fue demandado de calumnia por uno de los amigos del obispo. El obispo no tuvo envuelto con la queja. Cargos morales estaban envueltos y el caso se oyó entre el 20 al 22 de mayo de 1856 en Urbana, Illinois. Bueno, Chinicuy era un ex sacerdote y había sido muy amigo de Abraham Lincoln porque, bueno, Lincoln lo defendió y creo que lo defendió gratis, de hecho. Bueno, por lo tanto, en resumen, volviendo a lo que sería la profecía de Daniel 11, el Rey del Norte es una triple unión entre las sociedades secretas, Estados Unidos y el Papado romano. Que tenemos sociedades secretas como la masonería, los Illuminatis, Estados Unidos y el Papado. Ese es el Rey del Norte. Específicamente los que serían el poder militar
que atacarían Medio Oriente serían justamente Estados Unidos. Y hoy en día, ¿a quién tenemos ahí en Estados Unidos? O sea, perdona, ahí en Medio Oriente, atacando siempre desde tiempos, bueno, desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde el año 2001 ya empezaron a atacar toda esa zona de Medio Oriente. Y es el rey del norte es Estados Unidos. ¿Quién es el rey del sur? Bueno, ya lo podemos sacar por deducción, más o menos, pero lo vamos a estudiar la semana que viene, junto con todas estas preguntas que aún nos quedan sin respuesta. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar con una oración. Padre bendito, que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros te queremos rogar en esta hora que tú puedas interceder por nosotros, Señor, y que puedas grabar este mensaje en nuestras mentes y en nuestros corazones. Podamos tener siempre el tacto para poder presentárselo a nuestros hermanos, sobre todo a nuestros hermanos católicos, a nuestros amigos católicos, Señor, para que tú puedas obrar con tu Espíritu Santo en sus corazones, y también a todos aquellos hermanos que están en bajo otros sistemas religiosos, señores, los cuales han hecho de la religión su verdadero Dios, en lugar de hacerte a ti tu verdadero Dios, Señor. Por favor, ayúdanos a poder llegar con estos mensajes a todos ellos, Señor, y, y que podamos también ser de bendición. Quédate con nosotros durante esta noche, Señor, y te agradecemos por la luz que nos envías. Te rogamos que nos uses tanto como tú puedas. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, nuestro único Salvador. Amén.